cuando aprenda a manejar un vehículo. Es totalmente absurdo, señor presidente. Esto es una clara festinación de trámites. El mismo 8 de julio, la empresa saca un comunicado que se compromete, el informe recoge ese informe. Al día siguiente, señor presidente, el mismo día se otorga la licencia. Es realmente absurdo, señor presidente, y eso debería ser esclarecido. Nosotros sostenemos, señor presidente, que la raíz del problema es que tras esta resolución, que en nuestra opinión es ilegal, es abusiva, existe, señor presidente, la necesidad de que tomemos conciencia de que la legislación desde la Constitución respecto a las concesiones mineras está mal concebida. El artículo 66 de nuestra Constitución dice que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley en la orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a una norma legal. Derecho real es derecho de propiedad. Y nosotros tenemos, señor presidente, que esto debe ser modificado para que realmente el otorgamiento de licencias a particulares debe... Para que concluya, por favor. Debe respetar el derecho que tenemos todos los peruanos a ejercer el ser titulares del patrimonio de nuestros recursos naturales. Esa es la raíz de fondo, señor presidente. Señor presidente, la raíz de fondo es que cuando se le entrega una concesión, el titular ya se cree dueño porque la Constitución lo permite. Eso tiene que ser modificado. Nosotros no estamos en contra de las inversiones mineras. Sí queremos inversión minera. Sí queremos explotación minera. Queremos un país diversificado que también incluya entre las actividades económicas la minería, pero una minería absolutamente responsable que respete el medio ambiente y cuando lo dañe lo repare. No cometamos el error, señor presidente, que se ha cometido en regiones íntegras como Cerro de Pasco y Huancavelica, que cuando se ha terminado la explotación de los recursos mineros han quedado desiertos y prácticamente son zonas inhabitables y no aptas para la ganadería ni la agricultura, como puede suceder con el... Concluye, por favor, congresista. Como puede ocurrir con el Valle del Tambo y como corre el peligro, señor presidente, de ocurrir también con los valles en Tacna y Moquegua, donde explota esta empresa Sauder. Recordemos, el Valle del Cinto prácticamente ha desaparecido por la acción lesiva de esta empresa y la forma como explota los recursos naturales, y lo mismo está ocurriendo en el Valle del Tarata, señor presidente. Gracias. Muy agradecido, congresista Quintanilla. Congresista Lapa, por favor. 3 minutos. Gracias, presidente. Presidente, solicito que pase un video, por favor. Presidente. Autorizado. Entre Huancavelica y Ayacucho, uno de los principales ríos del país, se ha contaminado, pero poco se ha hablado sobre esto. 67.000 metros cúbicos de relave terminaron afectando la tierra y el río Mantaro, pero presencia del Estado no existe. Sus postas están vacías. Apenas un médico practicante atiende las emergencias que pueden ocurrir en la zona. Aquí no hay pistas, ni veredas. Así que se acuerden de nosotros, donde vivimos nuestras carreteras. No tenemos ni siquiera una posta bien implementada, no tenemos una losa deportiva. El gobierno se ha olvidado de toda la zona de Huancavelica, siendo extrema pobreza. Es uno de los pueblos más afectados después que el relave inundara su río principal, el Opamayo. Las escobas viejas, las lámparas usadas y unos cuantos baldes son los únicos implementos que estos pobladores usan los 7 días de la semana para realizar su trabajo.
hasta este extremo nos está jodiendo acá. Que ese metrocita para mi familia, que con qué voy a mantener a mi familia yo. La empresa no nos quiere apoyar en nada. Totalmente nos ignora la empresa, total. Adelante, congresista. Gracias, presidente. Presidente, el video que acabamos de ver es el mejor reflejo de la contaminación ambiental en nuestro país. Así tenemos el distrito de San Pedro de Coriz, en la provincia de Chorcampa, distrito de Lircay, en la provincia de Angarayes, de la región Huancavelica, cuyo fiel reflejo acontece de la región de Zaporímac, Cerro de Pasco, Junín, Moquegua, Puno, Cusco, Cajamarca y otras regiones del país, lo cual motiva a nuestros hermanos de Valle del Tambo, de Arequipa, no quieren que haya explotación minera irresponsable. Paradójicamente, señor presidente, existe la explotación minera. En estas zonas hay más pobreza, extrema pobreza de sus habitantes, contaminados con plomo, mercurio, arsénico y otros metales pesados, sin que el Estado ni las empresas mineras se preocupen por graves daños causados en la salud pública. Señor presidente, Frente Amplio saludamos y nos solidarizamos con los hermanos de Valle Tambo, quienes luchan por sus derechos humanos de defensa de sus tierras. Muchas gracias, presidente. Muy agradecido, congresista Lapa. Le toca su intervención al congresista Castro, por favor. Buenas noches, señor presidente, colegas congresistas. Aquí, la verdad que muchas veces entramos a discutir temas que son de alta calificación técnica, como en este caso, y eso demuestra que hay un divorcio entre la ciencia y la política. Y lamentablemente nosotros somos electos y como tal hacemos, de una u otra manera, emitimos opiniones políticas. Pero los ministerios no, señores, son los organismos rectores desde el punto de vista técnico y tienen la capacidad para contratar a los mejores técnicos del mundo, inclusive frente a situaciones complejas como lo que sucede con la minería. En este caso, yo no quiero ir al extremo como muchas veces dice, negamos que la minería no debe existir. No, señor, tampoco podemos hablar de una minería responsable como que se dice que hay en el Perú. Y es más, estamos llamando a mesas de diálogo como que estuviéramos en Francia o estuviéramos en Alemania o en Estados Unidos, confiando estrictamente en los funcionarios públicos. O sea, los señores ministros, los viceministros no son nada coimeros, son totalmente derechos. Yo no puedo hablar por ellos, pero definitivamente las conclusiones y la mejor demostración palmaria del Ejecutivo cómo trabaja son los resultados. El caso concreto, por eso es que la minería dice no va, en el caso de Tía María, como también le están diciendo en cada uno de los lugares en todo el país. ¿Por qué, señores? Vayamos al caso concreto de Candarave. Para que se produzca el concentrado de cobre, necesita dos elementos. No solamente, todos creen que solamente es el cerro, bajarse, echar un poco de dinamita y bajarse el cerro y llevarlo a la concentradora. No, señores, necesita agua. Agua más mineral da cobre, concentrado de cobre. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿De dónde sacan el agua? Y eso lo sabe perfectamente el presidente Vizcarra, porque él vive a pocos kilómetros y ha sido parte también de todo un tinglado armado para que la laguna Suches sea incorporada dentro de territorio boliviano, dentro de territorio moqueguano. Ese es el tema de fondo. ¿Por qué? ¿Quién incentivaba todas estas peleas en el sur del Perú? Era justamente Sauder. Tacna, Moquegua, peleados por el recurso hídrico. Moquegua, Puno, por el recurso hídrico. Arequipa, Moquegua, en el caso de Pasto Grande, también por el recurso hídrico. ¿Y quién fomentaba esto? Pregúntenle al señor Vizcarra, señores ministros. ¿Quién es el que ha estado manejando estos temas últimamente? Inclusive cuando llegamos aquí al Congreso de la República, le tuvimos que poner el parche cuando estuvo de ministro de Transportes y Comunicaciones, cuando querían alterar las propias limitaciones departamentales entre Tacna y Moquegua, señores, para incorporar la laguna Suches dentro del territorio moqueguano. Y felicitando, no bueno fuera para los señores moqueguanos, sino que lamentablemente esto era digitado por Sauder para hacer el manejo solamente con un solo departamento, como lo ha hecho con Arequipa en el caso concreto de Tambo. No nos olvidemos que esos estudios, señor presidente,
Ahí en la cuenca del Tambo se diseñaron 3 proyectos grandes de represas, Pasto Grande, Tolapalca y Chuña. ¿Hizo el Estado eso? No lo hizo, señor presidente. Lo único que hizo fue Pasto Grande, y Pasto Grande debía de alimentar a la mina de Cuajones. No, se sigue disponiendo de los recursos hídricos de Candarave. Resultado de Candarave. Y ahora, señores, aquí, señor presidente, tenemos... Dice, se frustra mesa de diálogo. También aquí estamos hablando de mesa de diálogo, porque nos indica Vizcarra, llamen a la mesa de diálogo. Los ministros llamen a la mesa, por gusto. ¿Por qué se frustra? Primera página del diario Correo del día de hoy, de Tacna, señores. ¿Por qué se frustra? Porque simplemente quedan comprometidos a ir los ministerios más importantes que tienen que... Para que concluya, por favor. Los ministros más importantes para solucionar este problema, los ministros se comprometieron, de Energía y Minas, no fue. Se comprometió el ministro de Salud, tampoco fue. Se comprometió el ministro de Vivienda, menos. El ministro del Ambiente, tampoco. Y bueno, el único que asistió, o la única, fue el Ministerio de Agricultura. Para comenzar a decir de que hay que hacer un canalito acá, otro canalito por allá, etcétera. Pero el problema no es de canales, el problema es que los recursos hídricos han sido depredados. Y es más, no solamente las aguas superficiales, sino que las aguas subterráneas también, con pozos que ha hecho Sauder, de 150 a 200 metros de profundidad, ha secado los ojos de agua. Ese es el drama que está viviendo el pueblo de Candarave. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer hace 30 o 40 años, cuando era un emporio ganadero. Hace 20 años ya vimos un proceso de degradación de suelos y de desertificación de Candarave. Y hoy vayan a ver, de 30.000 hectáreas que tiene, no tiene ni 10.000 en producción. Por favor, para que vaya concluyendo. Los rostros de la gente que se traduce de manera clara y palmaria la pobreza en la que viven. Ya no hay nadie ni siquiera que tenga algún tipo de recursos, señores. Y por eso es que nosotros estamos planteando de manera directa que haya una mesa de diálogo, pero también la comisión. ¿Para qué estamos nosotros? Nosotros no nos vamos a irrogar la parte del Ejecutivo, como hemos escuchado acá, que quieren decirnos por qué no hicimos tal cosa, por qué no hicimos lo otro. Falso, señor. Esa es labor del Ejecutivo y de los ministros de cada uno de ellos. Hemos hablado 1000 veces que el presupuesto de la República está totalmente mal estructurado. Por favor, congresista, termine usted. Pero vuelven al lugar de origen. No, señor. No, señor. No vuelven al lugar de origen donde se generan. Eso es, por lo menos, es lo que podría hacerse, señores. Pero para finalizar, señor presidente, nosotros estamos proponiendo también que el Congreso de la República forme una comisión de investigación. La Comisión de Ambiente debe dedicar a investigar cada uno de estos casos, porque Sauder ha ocasionado problemas en Hilo, en Ite, en Tacna, en Candarave, en el Pampa Citana, en el... Muchas gracias, congresista Castro. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Presidente, se han rajado mucho las vestiduras por el tema de que, como se dijo en la Junta de Portavoces, se quiere cerrar Tía María, se quiere cerrar Quellaveco, se quiere cerrar el Congreso de la República, han dicho. Y por eso han señalado que además la bancada del Frente Amplio podría estar de acuerdo con que se hayan enviado policías y militares contra los indefensos agricultores y los defensores ambientales. Basta de hipocresías, presidente. Aquí lo cierto es que se ha introducido el tema de Tía María a raíz de los audios del presidente Vizcarra en las conversaciones con los alcaldes y los gobernadores regionales, porque se quiere en realidad distraer la atención sobre el tema político fundamental en este momento, que es la propuesta de ley del Ejecutivo sobre el adelanto de elecciones generales. ¿Y por qué hay este encubrimiento y desvío de los temas de interés, presidente? Porque en realidad se teme perder la inmunidad parlamentaria. Se quiere usar el Congreso, se quiere seguir utilizando el Congreso para proteger a los Inostroza, a los Chávarri, a los que fueron miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
Y eso el Perú entero lo sabe, presidente. Y por eso nosotros consideramos que es hasta vergonzoso querer usar el conflicto del proyecto de Tía María, que es un conflicto no de ahora, sino que tiene ya una década, y en la que los gobiernos corruptos anteriores no han querido actuar. Y no han querido actuar porque, como lo sabemos, presidente, la Sauder tiene poderosos tentáculos en la política. ¿Acaso, presidente, se citó alguna vez a un Congreso extraordinario, a un pleno extraordinario en el Congreso de la República, cuando el 26 de febrero de 1998 el señor Montesinos, entonces director del Servicio Nacional de Inteligencia, se reunía con el señor Lawrence Kurlander o se reunía con el señor Don Arabia, presidente de la CIA? ¿Para qué? Para que corrompieran a un juez, al juez Jaime Beltrán Quiroga, para apropiarse de las acciones que una empresa minera francesa tenía, y Yanacocha quería que esas acciones fueran despojadas. Y usaron para eso al Poder Judicial. ¿Se hizo entonces un pleno del Congreso en el 98, presidente? A los mismos congresistas, porque hay algunos que estaban en ese Congreso, se rasgaron las vestiduras porque se había hecho eso, se le había quitado a una empresa francesa sus acciones a través de las influencias del CIN con un juez corrupto. No, presidente. Aquí está el video en las bóvedas, el Vladivideo de esa sesión. El 25 de julio del 2003 al 16 de agosto del 2014, presidente, quien había sido vicepresidente legal de Sauder, el señor Hans Fleury, asumió el Ministerio de Energía y Minas del corrupto gobierno de Alejandro Toledo. Hubo congresistas aquí que dijeron: ¡qué intromisión de la Sauder! ¡Qué intromisión de las mineras en el Ejecutivo, en el gobierno! No. Y ahora se tiran al suelo, salen a amenazar con vacancias, salen a pedir que le metan bala a los agricultores, cuando dicen hay una grosera intromisión del Ejecutivo en los tribunales, en este caso en el Consejo de Minería. Se rasgaron las vestiduras cuando PPK, siendo ministro de Economía y Finanzas, sacó la ley que permite las exoneraciones tributarias y la devolución de dinero de la SUNAT a las mineras por concepto de exploraciones. No, presidente, no se rasgaron las vestiduras. Se rasgaron las vestiduras cuando en el gobierno de Ollanta Humala prorrogaron esas exoneraciones tributarias a las mineras. No, no se rasgaron las vestiduras. Y sin embargo ahora traen al ministro de Economía y Finanzas y al ministro de Energía y Minas, no para discutir sobre quiénes han contaminado y han llenado con arsénico, con cromo, con mercurio, la sangre de miles de peruanos y de peruanas. Para eso no los traen, ¿no? Los han traído para obedecer las órdenes que la Saudi y la sociedad de minería les han dado. Y eso, presidente, es inaceptable. Nosotros consideramos que es necesario recuperar el gobierno para los peruanos y peruanas, que ya basta de que tengamos un gobierno arrodillado y un Congreso arrodillado a los grandes intereses económicos, que hay que poner en cuestión el modelo económico que permite que no haya diversificación productiva, que permite que se dé trato desigual a los más pequeños. Por favor, para que concluya. Entonces nosotros desde el Frente Amplio decimos, presidente, basta de que los lobbies y las empresas alquilen y manejen a los políticos. ¿Acaso no sabemos el dinero que puso Odebrecht a través de la Confiep de su caja 2? Y aquí hay congresistas que están diciendo minería responsable, empresarios responsables. ¿Quién aquí se ha rasgado las vestiduras por los temas del Club de la Construcción? Por el contrario, presidente, aquí estamos buscando, la mayoría congresal está buscando bajarse el sistema anticorrupción, amenazar a fiscales anticorrupción, amenazar a los jueces anticorrupción, y el temor de que hayan elecciones adelantadas, o el temor o el proyecto de ley que ha presentado el Frente Amplio para nueva constitución, para asamblea constituyente. Allí no se quiere discutir, allí no hay pleno extraordinario. Cuando se trata de los derechos sociales, cuando se trata de los derechos ambientales, cuando se trata de la lucha contra la corrupción, ahí no hay pleno extraordinario. Ahí lo que hay es lobismo, ahí lo que hay es aprobación a leyes a medianoche. Eso es inaceptable, presidente. Muchas gracias, congresista Arana. Toca turno, por favor, congresista Velázquez. Presidente,
Saludo al ministro de Economía y al ministro de Energía. Yo creo, presidente, que el Parlamento tiene que elevarse por encima del dicterio, del agravio, de la descalificación. Yo respeto mucho al congresista Arana, pero toda generalización es una ofensa. Yo también podría decir, por ejemplo, que el 2014, ahí justamente en Tía María hubo un dirigente de un partido político que no es del APRA, no es de Acción Popular, que fue preso, está preso hasta ahora, por haber querido cobrar unas lentejas, estaba extorsionando a la empresa. Y yo por eso no puedo decir que todos los miembros del partido son sinvergüenzas como él. Aquí lo que se trata, presidente, alusión me pide el congresista, yo no he hablado... le doy la interrupción al congresista Arana, yo pensé que era alusión. Interrupción al congresista Arana, por favor, las alusiones, ya estamos al final de las participaciones y le voy a dar, yo sí le doy, por favor, yo sí le doy las interrupciones. Interrupción. Agradezco, presidente, al congresista Velázquez por este gesto democrático. Yo no he aludido a personas, he aludido a cosas que se hicieron en este Congreso. Y quisiera rectificar la información del congresista Velázquez, porque el lentejero, ese repugnante dirigente que se introdujo en las organizaciones sociales y que además estuvo en mi organización política y que tuvimos que expulsar, está libre. Y quisiera decirle al congresista Velázquez Quesquén que la Fiscalía de Arequipa, en un acto absolutamente cuestionable, no está procesando ni está investigando y no han iniciado el juicio oral por corrupción. Porque ¿quién quería dar las lentejas? ¿Quién era el dueño de las lentejas? Sauder. ¿Quién era el otro? Gómez Urquizo, que trabajaba para Sauder. A ellos no los están investigando, presidente, los están investigando por extorsión. La pobrecita Sauder ha sido extorsionada por estos corruptos. Y el corruptor, ahí la Fiscalía y el Poder Judicial no dicen nada. Esa precisión quería que tuviera el congresista. Gracias, congresista Arana. Tiene la palabra congresista Velázquez. Eso, presidente, yo creo que este es un debate político e ideológico. Algunos que están reñidos y enfrentados con lo que son los valores que inspira la democracia, el gobierno de las mayorías. Fíjese usted la paradoja que vive el país después de 3 años de este gobierno. El país, entre el señor Pedro Pablo Kuczynski y la señora Keiko Fujimori, votó por el modelo de desarrollo por el que va el país hace 25 años. Ahora resulta que por estas vacancias que se han dado, estas renuncias, ha llegado a la presidencia de la República un señor que ya tomó partido, que ha desautorizado a sus ministros y que ha tomado partido. Él ha dicho, vamos buscando los fundamentos, ustedes saben, para echarnos abajo, ¿qué? El proyecto. El jefe del Estado. La primera reflexión que yo hago, presidente, es que este conflicto social ha sido mal manejado. ¿Dónde está el viceministerio de gobernanza? ¿Quién lo dirige? ¿Dónde está? Lo crearon con bombos y platillos, el viceministerio de la PCM. ¿Dónde está ese señor? ¿Dónde estuvo el ministro de Energía en esta desautorización de verdad vergonzante que hizo el presidente de la República? ¿De cuándo acá? ¿En qué democracia el jefe del Estado se va a resolver un conflicto social? Para eso tiene... En el caso nuestro, presidente, la PCM tiene el Viceministerio de Gobernanza y el Ministerio de Energía tiene una oficina de conflictos sociales. Entonces, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y el Ministerio del Interior han debido proveer la información al presidente para que no haga este dislate, que no solamente agravia al pueblo de Arequipa, sino a todos los peruanos. ¿Qué dice la Constitución, presidente? La Constitución dice que los recursos naturales son de todos los peruanos. Y nosotros, en un proceso lento, hemos ido entendiendo que parte de esos recursos que se recogen a través del canon deben quedar en la zona donde se explota el recurso natural. Pero ¿por qué reclamamos nosotros? Por ese otro porcentaje de canon que es para pagar a los maestros de las escuelas, que es para pagar a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. ¿Por qué tratar de pervertir una lógica expresión de la democracia parlamentaria al tratar de que los ministros expliquen cómo es posible que el jefe del Estado haga un compromiso para traerse abajo un procedimiento que está arreglado en la ley? ¿Por qué seguir engañándole al país? Si ya suspendieron la licencia de construcción, ¿por qué esa agonía de esperar 120 días? Si sabemos que
los pobladores de Islay y el gobernador de Arequipa, que le dieron un ultimátum al presidente, han dicho que el proyecto minero Tía María no va, que tienen que cancelarlo. Entonces, lo que ha debido, la reflexión que ha hecho el ministro de Economía, un poco disfrazada, maquillada, de que los factores exógenos de la economía que tienen que ver con volúmenes de exportación, con precios del cobre, son los que están generando que la economía no crezca, y trata de relativizar los perjuicios que genera en la economía arequipeña y del país. Y lo que no se ha dicho es el grave perjuicio que se está causando a los chicos en Islay que no están yendo a la escuela. Eso es irrecuperable. Por eso, presidente, que nosotros somos signatarios y defendemos de que en un Estado de Derecho las leyes tienen que imperar. Si no estaban dadas las condiciones para poner en construcción ese proyecto minero, ¿por qué se dio esa autorización? ¿Y por qué el ministro de Energía, que es el titular del sector, no ha tenido una opinión al respecto? ¿Por qué se le quiere engañar al país diciéndole que el Consejo Nacional de Minería tiene autonomía? Por favor, no pueden seguir engañando a los peruanos así. Yo creo que lo mínimo que ha podido hacer el ministro de Energía, con el respeto que merece, es renunciar. Ha sido desautorizado por el presidente de la República. Y yo digo sin ser apocalíptica, presidente, para que pueda ir terminando, congresista Velázquez. Presidente, modestamente yo sugiero, este proyecto ya no va a ir más. Y además, porque lo que el precedente que está generando es que en los próximos conflictos sociales los pueblos van a exigir que esté el jefe del Estado. Y el jefe del Estado, que tiene una posición ideológica diferente por la que el pueblo votó mayoritariamente el año 2016, obviamente ya tomó partido, no es jefe del Estado. Entonces, presidente, los pueblos han construido su prosperidad explotando sus recursos naturales. No se le puede seguir engañando al pueblo que lo que está abajo hay que dejarlo abajo. Que me digan, ¿qué pueblo desarrollado ha surgido sin explotar sus recursos naturales? Es un tema ideológico. Yo lo respeto. Al congresista Arana me parece muy bien que haya ido a marchar en la semana de representación, porque tiene una posición ideológica. Pero aquí el tema no es que por qué se dio los fundamentos de la resolución. Aquí hay una posición ideológica que ya ha sido impuesta desde... Para que termine, congresista Velázquez. Por el presidente de la República. Entonces, se ha generado un nefasto precedente, y lo que no ha dicho el ministro de Economía, el respetable ministro de Economía, cuando nos ha dado estas cifras sobre cómo está el contexto internacional de desfavorable para nuestros commodities, lo que no se ha dicho es cuál es el impacto que tiene en el programa de inversiones que tiene el país proyectado para los próximos años. Los que creemos en la economía social del mercado sí creemos que la inversión es buena en el país. Postulamos que Para que termine, congresista Velázquez. Postulamos que en una economía social del Estado, el Estado tiene que tener una fuerte presencia regulatoria. Y yo he sido testigo, presidente, de ese proyecto cuando tuvimos el ministerio, la PCM. Este es un proyecto que se madura en 1994. Comienza el plan de exploración. El año 2007 la empresa anuncia un plan de inversiones. Presentó un proyecto de estudio de impacto ambiental cuando yo era primer ministro, presidenta. ¿Y qué hicimos nosotros? Congresista, cuenta de su bancada para que poder participar. No le quieren dar tiempo a la oposición, pues. Entonces, presidenta, solamente digo lo siguiente. Aquí he escuchado decir a algunos colegas que no conocen la historia del proyecto, es que el ministro Pedro Sánchez, por instrucción de nuestro gobierno, el ministro Pedro Sánchez, hizo que el estudio de impacto ambiental fuera supervisado por la UNOPS. Cuando se levantaron las observaciones,